Teníamos un amigo, un conocido en el grupo de jóvenes que él trabajaba en una empresa maquiladora, en una fábrica, y típico de muchas empresas internacionales no es solamente una fábrica, sino que tienen distintas, ¿no? Y él él acababa de graduarse de la universidad y era su primer trabajo en fábrica, en empresa así grande que tenía, y en este trabajo, su jefe en alguna ocasión se enteró que él tenía ciertos estudios en lo que es análisis de costos y todo lo que tiene que ver con probabilidad, estadísticas y analizar todo el proceso. Y le pidió, oye, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos nuestra compañía también es responsable de esta otra fábrica que está en esta otra ciudad. Y le dice, mira, queremos analizar todo lo que están haciendo, queremos analizar lo que están produciendo, los tiempos y todo, ¿no? Hacer un análisis y le dice, no, sí, está bien. No era parte necesariamente de su trabajo, pero le pidió que hiciera eso. Y pues se pone a trabajar y hace ese proceso, hace ese análisis y todo, y se lo entrega a su jefe. Y en base el jefe lo toma, lo lee, lo analiza y sucede que a base de esa información que mi amigo les proveyó, decidieron cerrar esa fábrica. Lo que implica cientos de trabajos que se perdieron. Como no era algo que se esperaban, pues los agarró a todos de sorpresa, desde obviamente los funcionarios más altos, los encargados de ahí, hasta todos los niveles, todos cerraron completamente la fábrica, no les dieron alguna opción, oye, te vamos a transferir a esta otra área. La fábrica cerró completamente. Para hacer todavía la situación más dramática, esta ciudad era de donde mi amigo era originario. Y dice que él cuando llegó a su casa, pues cuando se enteró de lo que hicieron con esa información, pues se sintió completamente devastado. Dice que estaba pues todo el estrés y la ansiedad, no la aguantaba. Dice que por noches no podía dormir pues de lo que había sucedido, ¿no? No tanto que, obviamente él se sentía la presión de que él lo causó, aunque en realidad él no fue lo causó, ¿no? Sin embargo, pues ese fue el resultado. Y te cuento esta historia porque si tú te imaginaras que hubiera alguien que precisamente ese fuera su trabajo, el analizar y cerrar empresas, analizar y cerrar empresas, y no solo eso, sino por gracia de Dios, pues mi amigo no fue el responsable de ir y dar la noticia y pues decirle estas malas noticias a todas las familias que se perdieron. Pero imagínate si existiera alguien que hiciera esto vez tras vez, tras vez, tras vez, ¿cómo se sentirían las familias? Imagínate el rencor, el odio que le tendrían a una persona como esta, que pues básicamente los dejaba sin trabajo, sin ninguna opción de vida y en unas situaciones pues más que difíciles. Y si tú te puedes imaginar un poco de este recelo y rencor que la gente pudiera tener en contra de alguien como una posición como esta, tal vez puedes entender un poco el odio que la gente tendría acerca del discípulo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de el discípulo llamado Mateo. Y Mateo era un recaudador de impuestos. Vamos a continuar leyendo y repasando una vez más una de las listas de los 12 discípulos que encontramos en Lucas 6. Dice lo siguiente, en Lucas 6:12 en adelante. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, el día de hoy, y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
Hay un show muy popular y que a nosotros como familia nos encanta el show de Chosen, y a pesar de que hace un muy buen trabajo en todas las áreas, ah, leyendo y estudiando acerca de Mateo, ese yo creo que es un área que a los creadores les ha sido difícil realmente comunicar el odio que pudiera tener las personas en contra de alguien como Mateo. Mateo seguramente habría sido, si no es que el más odiado de los discípulos al tiempo en que Jesús los llamó. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, hago referencia al show de Chosen porque desde que lo ves entrar en escena a Mateo, pues te encariñas con él, ¿no? O sea, tiene sus peculiaridades de personalidad y pues es como que, como dicen en inglés, rooting for the underdog, ¿no? O sea, quieres que le vaya bien, quieres que alguien le tenga compasión y te encariñas con él. O sea, personalmente es uno de mis personajes favoritos en el programa. Pero la verdad de las cosas es que sí creo que en este caso en particular les faltó crear un poco más de cómo la gente se sentía acerca de él, acerca de Mateo. No era necesariamente alguien de quien tú quisieras tener compasión, era alguien de quien tú quisieras odiar y hacerles todas las maldades y que te pagara ahora sí las que te debe. Pero vamos a ver un poco de lo que la escritura nos dice acerca de este Mateo. En otros de los pasajes se le conoce como Leví, que era su nombre hebreo, Leví, hijo de Alfeo. También sabemos que Mateo fue el escritor del evangelio que lleva su mismo nombre, Mateo. Sin embargo, no tenemos más información acerca de él, a pesar de que él escribió uno de los evangelios más largos, Lucas, el más extenso, después Mateo. Sin embargo, no habla mucho acerca de sí mismo. Y esto quizá nos deja ver de que una vez que ya Dios había trabajado en su vida a través del ministerio de Jesús, a través del perdón y la restauración, Mateo no quería ser la estrella en este recuento que llevamos el Evangelio de Mateo, sino quería solamente hacerse un lado y dejar que su Salvador, el que le había traído perdón, fuera el que saliera a relucir y que la gente se acercara a él y no tanto que lo reconociera a él como discípulo. Pero volviendo al tema inicial, que este era uno de los discípulos más odiados por el ser un republicano, un republicano, un publicano, un recaudador de impuestos. La gente del pueblo lo veía como un traidor de la nación, lo veía como alguien vendido hacia el enemigo. Había otra clase política que se llamaban los herodianos, que eran judíos que le eran fieles a la dinastía de Herodes, que era una especie de gobernador impuesto por Roma. Aún peor que ellos era los recaudadores de impuestos. La gente en la cultura general los despreciaba. Tanto era el desprecio que los aislaban del común de la vida. Era difícil que la gente les vendiera por voluntad propia las cosas, las necesidades que tuvieran. En cuanto al ámbito religioso, sabemos que el papel del estudio de las escrituras era parte esencial de la cultura, de la identidad de un judío. Al tú ser un recaudador de impuestos, estabas negando completamente y te estabas aislando porque ya no te permitirían entrar a estudiar las escrituras, a congregarte en las sinagogas. Estabas completamente aislado del pueblo de Dios, estabas completamente aislado de la comunidad, estabas aislado de siquiera tener acceso a entender las promesas de Dios. No sabemos cómo Mateo se adentró en esta profesión de ser recaudador de impuestos. Seguramente desde pequeño él estuvo creciendo como cualquier otro joven, estudiando las escrituras, siendo parte de la vida social. Sin embargo, en algún punto, en algún momento, decidió tomar este camino. Y cuando decidió tomar este camino, como te decía, renunció
a todo lo que significaba, a toda su identidad como israelita. A los recaudadores de impuestos se les veía aún peor que los soldados romanos mismos, que eran los que estaban ocupando y oprimiendo al pueblo. De hecho, hay una serie de documentos que se llama el Talmud judío y que son una serie de comentarios acerca de las escrituras judías del Antiguo Testamento. Son comentarios acerca de cómo aplicar ciertas leyes en la vida práctica y cotidiana. También cuenta algunas historias que no se encuentran en el Antiguo Testamento y son comentarios acerca del día a día de la vida. Y era un documento de mucho valor dentro de los judíos y del estudio en las sinagogas. En estos documentos se decía que era justo engañarle y mentirle a un recaudador de impuestos, porque eso era lo que merecía este tipo de extorsionadores profesionales. Llegaban hasta el punto de justificar que estaba bien, lo que les quieras hacer, cualquier maldad, se lo merecen. En pocas palabras, es difícil poder comunicar en insultos siquiera lo vil y menospreciado que eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Era un desgraciado, alguien que no merecía compasión, alguien que no merecía siquiera nada. Este era Mateo antes de ser tomado dentro del grupo de Jesús. Esta era la condición en la que Jesús lo encontró cuando le llamó. De hecho, hay 2 ocasiones solamente en el libro de Mateo donde Mateo habla acerca de sí mismo. Una de ellas es donde está un listado de los discípulos y la otra es donde habla acerca de cómo Jesús los llamó. Y vamos ahí precisamente en Mateo 9, del 9 al 13, aunque solamente vamos a leer el primero. Mateo 9:9. Dice, cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado a la oficina de los tributos y le dijo, ven tras mí o sígueme. Y levantándose lo siguió. Ver y recordar esta historia me recuerda mucho de un versículo que muchas veces hemos leído y seguramente algunos memorizado, a Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. A veces tenemos la lucha de saber cuánto nosotros podemos contribuir para que Dios nos ame, para que Dios nos perdone. Aquí lo vemos una hermosa imagen de que por gracia realmente somos salvos. Mateo no era alguien que merecía, no era alguien que la gente siquiera se fijaba para tener compasión de él. Sin embargo, Jesús fue específicamente a llamarlo en la condición en la que estaba. Lo llamó y le dijo, ven y sígueme. No vamos a leer el resto del recuento en este pasaje, sino que lo vamos a leer desde otra perspectiva, en la perspectiva de Lucas. Vamos a brincar a Lucas 5:27 al 32. En el 27 dice, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Un poco más de información interesante acerca de los recaudadores de impuestos. Había 2 tipos de recaudadores de impuestos, los que les llaman los Gabai y los Moqué. Los Gabai recaudaban impuestos, un cierto tipo de impuestos que eran fijos por el Imperio Romano. Y ahí no había mucho de qué enriquecerse porque el Imperio Romano determinaba esta cantidad y esta cantidad era la que podías recaudar. No había vuelta de hoja. Pero los otros, los Moqué, estos tenían a su cargo
básicamente buscar de qué cosas pudieran cobrar impuestos. Y ahí era de donde ellos se aprovechaban, y eso era donde la gente los odiaba, porque encontraban básicamente cualquier excusa para cobrar impuestos, y esto empobrecía cada vez más al pueblo. Básicamente todo lo que requiriera transporte, ellos le imponían un cierto porcentaje que a menudo era arbitrario, porque ellos lo determinaban y no había quien les negociara. No es como que ahorita que está la temporada, ¿no?, del impuesto sobre la renta aquí en la propiedad aquí en Estados Unidos, donde puedes ir y hacer una negociación o quejarte y que te bajen la cantidad. Ahí no había ese tipo de posibilidades. Tenías que pagar, y a menudo era enforzada por los soldados romanos con los que estaban coludiendo. Había impuestos por transporte. Si tenías una carreta que tenía un eje, 1 o 2 caballos, 1 o 2 burros, tal vez la cantidad de cosas que llevabas, si era grano o si eran animales, hasta por llevar o por recibir una carta, tendrías que pagar un impuesto. Y no solo eso, sino que había dos tipos, dentro de este tipo, los moqué, había dos: los jefes y los que se sentaban a la mesa, a la oficina de los impuestos, que era el caso de Mateo. Un gran recaudador de impuestos, o un jefe de recaudador de impuestos, es otra historia que no vamos a entrar en ella, pero que es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos. ¿Por qué es importante esto? Porque un jefe tenía bajo sí mismo varios recaudadores de impuestos. Los jefes no eran tan odiados porque la gente no los veía, no tenía trato directo con ellos. Mateo es con quien tú tenías el trato, es quien estaba, digamos, en ventanilla, y a quien la gente podía decirles, podía gritarles, podía insultar. Era alguien en quien ellos podían enfocar todo su odio y descargarse en contra de ellos. Este era Mateo al momento de que Jesús los llama. Así que con esto en mente, seguramente Mateo había escuchado de este Jesús, este maestro que venía haciendo ya algunos milagros, que estaba predicando perdón, estaba dando esperanza al pueblo. Algunos decían que era un profeta de Dios. Sin embargo, él nunca se imaginaría que él pudiera tener acceso al perdón, ni se diga que te dijera la palabra, o incluso que te llegara a llamar a ser parte de sus seguidores. Pero Jesús lo hizo. Vemos que al tener tal vez sentimiento, tal vez en algún momento, y esto solo es especulación, pero no sabemos cuál era la condición espiritual de Mateo. Quizás en un momento de su vida empezó a tener remordimiento, quizá empezó a anhelar salir de la vida que estaba llevando, pero nadie le daría la oportunidad en lo que él se había convertido, lo que él representaba. Así que cuando Mateo recibe esta oportunidad de Jesús de ser llamado, él inmediatamente lo sigue, deja todo y lo sigue. No lo pensó 2 veces, tomó la oportunidad. Y podemos decir con seguridad que él nunca se arrepintió de haber seguido el llamado de Jesús. Y esta parte siquiera de la historia de Mateo nos recuerda que esa es la condición en la que nosotros estábamos sin Jesús. Es la condición a la que estábamos destinados sin Jesús. Cuando vivíamos en nuestros pecados, fue cuando Cristo murió por nosotros. Es en ese momento, no cuando ya estamos arreglados, cuando ya estamos en una buena condición. Es en esta condición espiritual en la que tú y yo estábamos cuando Jesús tuvo a gracia llamarnos. Siguiendo más adelante en la historia, aquí en Lucas 5, continuamos en el 29.
Primero que nada, esta fue la respuesta de un pecador que reconoció su necesidad al serle ofrecido el perdón. Pero ahora vamos a ver otro tipo de respuesta ante el perdón. Y en el 29 dice, Leví, o sea, Mateo, se levantó, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Así que aquí estamos viendo dos grupos. Estamos viendo Mateo, que invita a todos sus amigos, a todos los que pudo encontrar, y también estaba Jesús y sus discípulos. Estaban siendo parte de esta fiesta. Y primero que nada, vemos la respuesta que continúa del corazón agradecido que tenía, de esta esperanza nueva que había encontrado Mateo en Jesús. Y lo primero que quiere hacer, lo que le es natural, el impulso natural de su corazón, es invitar a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Quiénes eran sus conocidos? Pues era más que nada otros recaudadores de impuestos, otro tipo de personas igual de rechazados, igual de donadies, igual de escoria de la sociedad. Eran quizá mujeres de de la vida nocturna, eran otros rechazados, otra gente que la gente no quería tener nada que ver con ellos. A ellos, a los que estaban cercanos a él, los únicos que pudo encontrar, da un gran banquete y los trae, los acerca a Jesús. Si te fijas, quizá Mateo no era en este momento el mejor predicador, tal vez no tenía todas las mejores estrategias para evangelizar, pero lo que hizo es lo único que sabía hacer: presentarle a Jesús, traer a sus amigos a Jesús. Les contó seguramente cómo fue su llamado, el perdón que Jesús ofreció, la oportunidad nueva. Eso fue lo único que necesitaba. No necesitaba largos años de preparación y estudio. Hizo lo que era natural y era compartir a Jesús con otros. Sin embargo, vemos en el 30 la respuesta de otro grupo. En el 30 dice, y los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús no estaba diciendo, bueno, es que ustedes ya están bien, por eso no les estoy yendo a predicar a ustedes. Es que los pecadores son los que me necesitan, pero ustedes sigan haciendo lo que están haciendo. Yo me voy a ir con ellos. No estaba diciendo eso. No había ni existe hoy en día persona alguna que pueda ser autojustificada por sus propios esfuerzos, por sus propias buenas obras, sino que estos pecadores estaban listos, estaban siendo ellos conscientes de su necesidad de Jesús, de su pecado, de la condición en la que vivían. Los líderes religiosos no, estaban cegados por su orgullo, por su autosuficiencia, y por eso rechazaban el mensaje de Jesús. De hecho, ni siquiera los líderes judíos nunca rechazaron a Jesús por los milagros. Había demasiados milagros tan evidentes enfrente de todo el mundo, enfrente de ellos mismos, y no podían negar la realidad de los milagros de Jesús. No eran los milagros lo que los aislaba del mensaje de Jesús. Era que estaban siendo acusados, estaba siendo expuesta la condición real de sus corazones. Y ellos no estaban dispuestos a reconocer su necesidad. Ellos estaban siendo enfermos que no querían reconocer que necesitaban a un médico. Pero los pecadores estaban listos, estaban esperando recibir ese mensaje que nadie estaba dispuesto a darles. Que ellos debieron haberles dado ese perdón, pero nunca estuvieron dispuestos a rebajarse con los pecadores.
Es también esa la razón por la cual Jesús fue tan severo en las muchas amonestaciones en contra del liderazgo religioso de ese tiempo. Si piensas en la historia del padre pródigo, que tenía un hijo que se fue y despilfarró todo. Conocemos la historia y muchas veces nos identificamos en ella, pero la otra parte que muchas veces nos pasa por alto es la parte del hijo mayor, que el hijo mayor permaneció y que se quedó a un lado del padre, pero pero no estuvo dispuesto a entrar en la fiesta, en la celebración de la restauración del hijo que se había perdido. Y ese fue un reflejo que inmediatamente se sintieron identificados los líderes religiosos, porque sabían que estaba hablando de ellos, que no estaban dispuestos a dejar su orgullo, su autosuficiencia, por entregar perdón, por mostrar misericordia. Una parábola más, y con ella vamos a empezar a terminar. Hay 3 menciones específicas de recaudadores de impuestos en los evangelios. Y más que 3 menciones específicas, 3 menciones donde se habla acerca de un recaudador de impuestos. O el recaudador de impuestos es parte de esta historia, de este pasaje. Una de ellas es lo que estamos leyendo el día de hoy de Mateo. La otra la mencionamos anteriormente, que era Zaqueo, que se encuentra en Lucas 19. Y la otra es la parábola que cuenta Jesús acerca del fariseo y el recaudador de impuestos. Y vamos a ir ahí en ese momento. Es Lucas 18, del 10 al 14. Dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, y lo voy a exagerar un poco, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Yo doy el diezmo de todo lo que yo gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia. A cierta distancia, porque si acaso lo dejaran entrar o acercarse siquiera a la sinagoga, no estaba en los lugares de preeminencia. Estaba a cierta distancia y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será agradecido. Seguramente cuando Jesús cuenta esta parábola, Mateo estaba haciendo un recuento de su vida. Estaba recordándose de la condición de la cual Jesús lo había llamado, de cual lo había sacado, de cual lo había rescatado, de la cual lo había redimido. No sabemos necesariamente qué fue lo que pasó con Mateo así a detalle después de la resurrección. Sabemos que estaba en el templo orando, en el aposento alto cuando vino el día de Pentecostés. Sabemos que fue testigo presencial de la resurrección de Jesús, cuando Jesús se mostró después de la resurrección a sus discípulos.
pero sí sabemos que él continuó siendo fiel a Jesús el resto de sus vidas. Aunque no sabemos específicamente los detalles de su ministerio, por la forma en la que escribe su evangelio, sabemos que su evangelio tenía en mente su propio pueblo que lo había rechazado, los judíos. Su estilo de escritura, las cosas en las que enfatiza, los matices que le da a su evangelio, es con un pueblo judío en mente. De hecho, Mateo menciona pasajes del Antiguo Testamento 99 veces, que son más ocasiones que los otros 3 evangelios juntos. Mateo solo hace referencia a más pasajes del evangelio, lo cual habla de cómo él incluso llegó a poder perdonar a su propio pueblo que tan reaciamente lo había rechazado. Y él se dice por historia, por recuentos históricos, y que ese fue su enfoque, precisamente ministrar al pueblo judío tanto en la nación de Israel como en otras partes del pueblo romano, pero enfocándose específicamente en los judíos. No sabemos tampoco específicamente a ciencia cierta cómo él murió, pero muchos recuentos comúnmente nos señalan que él fue quemado en la hoguera. En estas 3 historias de los recaudadores de impuestos hay un tema en común, y es que en las 3 historias de los recaudadores de impuestos reciben perdón. Y los líderes religiosos no. Son rechazados y en cierta medida se rechazaron a sí mismos, se excluyeron del perdón que estaba ofreciendo Jesús. Es por eso que Jesús decía: yo he venido no a llamar a justos, sino a pecadores, y esto es muy importante, al arrepentimiento. Jesús no está solamente con los pecadores para darles palmaditas en la espalda y que continúen haciendo y llevando sus vidas como gustan, pero con un boleto que les da la garantía de ir al cielo. Jesús dijo que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, y Mateo es un excelente ejemplo de esto. Termino con esto. El mensaje del evangelio no es solo para los que no vienen a la iglesia. Es de igual importancia para ti y para mí hoy en día. Muy fácilmente podemos olvidarnos de Él, de Jesús, y vivir cegados ante el orgullo de la autosuficiencia religiosa, la cual no es más que una seguridad ficticia basada en las apariencias. Vamos a orar, mis amados. Señor Jesús, te damos gracias por este bello recordatorio de la condición en la que tú nos encontraste, de la condición en la que tú nos rescataste. Señor, en mi caso en particular, sé que es muy fácil dejarme engañar por lo bueno, entre comillas, que yo puedo hacer. Puedo engañarme a mí mismo diciendo: no, es que yo no soy tan malo como. Pero la realidad de las cosas, Señor Jesús, es que yo soy Mateo. Yo soy ese pecador vil, despreciado, que no merecía, ni siquiera buscaba o anhelaba un cambio de vida. Yo soy ese Mateo que estaba destinado al desprecio y al rechazo. Yo era ese Mateo. Sin embargo, por tu amor precioso, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, hoy te puedo agradecer. Hoy puedo tener una esperanza nueva. Y todo es por ti. Todo es por la gracia que me ofreces. Señor, y puedo decir lo mismo de muchos de mis amados con los que puedo reunirme el día de hoy. Y te pido que esta historia de Mateo
nos sea un catalizador que nos recuerde constantemente de la condición en la que estábamos, del perdón que tenemos, de la restauración que hemos sido beneficiados, y que esto nos impulse a tener la misma reacción, la misma motivación que tenía Mateo de contarles nuestro mensaje, nuestra historia a otros, el mensaje que has puesto en nuestros corazones. Te invitamos a nuestro día a día, Señor Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén.